Muy bien. Adrián, También, voy con Adrián. Muy buenos Levántame la días a mano y ya todos. les voy diciendo. Muy buenos días a todos. Algo muy importante para resaltar ahí, creo que pues al principio cuando dijeron la pregunta de que era un niño y una niña, pues hay que partir también de lo importante que ellos es como una hoja en blanco, ¿no? Todo absorben. O sea, nosotros prácticamente los adultos somos el ejemplo de ellos, ¿no? O sea, que ellos prácticamente se alimentan de nuestros actos, de nuestras conductas, de todo, ¿sí? Por eso es importante al momento de educar, al momento de guiar a los niños, pues educarlos y como enseñarles lo primordial, lo esencial de la vida, ¿no? Los valores, ese interés de siempre mejorar cada día en la sociedad, lo social. Entonces, ese es el punto de recalcar para mí. Es muy importante ya que la autora también lo resalta ahí, que es una esponja que absorbe cada día, ¿sí? Aprende a cada día, en todo momento. eh, Como bien todos sabemos, los niños preguntan por todo y usted les responde y ellos les sacan otra pregunta. Entonces es muy importante tener esa parte ahí. Muchas gracias. Listo, Adrián, muy bien. Sara Moncada, gracias, buen día. buen Me día. parece muy curioso la manera en que el autor de este libro pues se expresa al niño, ¿no? De alguna manera es algo como tan simple pero a la vez tan complejo que uno se detiene a pensar en que uno dice, bueno, sí, la verdad nunca lo hemos visto de esa manera, esa perspectiva es muy real, refleja mucho en el contexto en el que nos desenvolvemos. Y me parece muy atractiva porque en realidad sí expresa lo que uno vivencia, por lo menos en las intervenciones que hemos hecho. Ok, Es estudiante octavo y se ve como esa actitud tan sencilla, pero a la vez tan compleja del niño lo hace pensar a uno y dice, bueno, aquí hay algo que explorar y debemos seguir aprendiendo, porque sabemos muy poco de los niños. muy bien, Sara. Claro, y ahí junto un poco lo que dice Adrián con lo que dice Sara, es importante entender qué hay en ese mundo del niño, ¿no? Hay que entenderlo porque vean que Beatriz nos dice, o sea, todo pasa en la niñez, pero a veces no sale inmediatamente, pero puede salir en un cuaderno, puede salir en la cama, puede salir en cualquier espacio lo que está pasando ahí, ¿no? Voy a darle la palabra a Yurani. Bueno, el libro pues es muy lindo, la verdad, las palabras que expresa Beatriz son nos llevan a uno como a pensar muy distinto acerca del concepto del niño. De acuerdo a lo que decía mi compañero Adrián, sobre que los niños son unas esponjitas, creo que también nosotros como adultos absorbemos mucho y aprendemos mucho sobre ellos. Eh, para los niños, algo tan insignificante como ver llover es algo maravilloso para ellos y para uno es como algo normal, que ya lo ha vivido porque sí, o sea, ya es algo como de la rutina, entonces como que uno no le busca el gusto a ese tipo de cosas. Pero los niños viven en eso, como en encontrar, en explorar y en cada cosita que ellos descubren, para ellos es algo nuevo, es algo grandioso. Entonces creo que uno como adulto también debe de tomar muchas cosas sobre ellos, de aprender, sobre gozarse esas cositas tan pequeñas, pero que traen una felicidad para ellos. Entonces creo que ellos también le contribuyen a uno como adulto a de pronto despojarse de cosas que sí, que uno cree que son normales, que son aburridas y resulta que resultan siendo una experiencia maravillosa para nosotros. Claro, Yurani, ahí lo decía, ¿no? El hecho de que sean pequeños, que tengan los pies pequeños, los brazos pequeños, la cabeza pequeña, el cuerpo pequeño, no significa que tengan ideas pequeñas, ¿no? Al contrario, ya vamos a ver, y si leyeron el texto de Daniel Golding, ahí hay una conexión precisa con este libro en esa concepción del niño.
Voy a darle la palabra a Uraneri. Buenos días. Buenos días. En sí, lo que puedo entender y que también como madre y agente he visto es que el niño tiene un mundo donde todo es posible. Para ellos todo es posible. Y ahí es donde tenemos el rol de nosotros como crear, de innovar, no apagarlo, sino buscar esas habilidades que ellos traen y fortalecerlas. En sí es lo que quería aportar. Muy bien, ahora, perfecto. Eso es supremamente importante y ahora vamos a ver, entonces, si sabemos que el niño necesita eso, entonces, qué les estamos dando? ¿Qué les estamos ofreciendo? Ya vamos para allá y me parece que eso ha sido supremamente importante. Voy a pedirles, por favor, que si ya hablamos, bajemos la mano para poder, que quiero, pues, escucharlo. Yorani, Yorani, ¿ya te he dado la palabra? Creo que no. ¿O sí? No. ¿Cómo, señor? ¿Ya te había dado la palabra? No. Sí, ya, perdón, ya bajo la mano. Diego, Perfecto, muy bien. en el chat también hay Diego. Sí, sí, señor. Iba para allá. Ah, espérame un segundito que voy a mirar que no. Deja ver el chat. Ah, bueno, ok. Aquí en el chat me dice, hay varias cosas. Me preguntan si quieren saber si el libro se puede conseguir de forma digital. No lo sé. Yo lo encontré también en video, que era lo que quería presentarles, para jugar un poco ahí con las voces y eso. Pero lo encuentran en YouTube en video. Pero en digital como tal, en PDF, no lo sé. Creo que no. Pero sí sé que en el Banco de la República lo pueden conseguir. Entonces, si se acercan, pueden, las maletas viajeras y eso, que me dicen que algunos lo tienen, entonces pueden tener. Eh, También me dicen que un niño es un ser humano en crecimiento, el cual es muy curioso, muy investigativo, y todos tienen un pensamiento diferente, el cual los hace elevar su imaginación y hacen que todo se vea interesante a su mundo. Siempre piensan en grande. Eso es supremamente importante. Mira que dijo curioso, investigativo, ¿cierto? Y que tienen pensamiento diferente. Nosotros como maestros tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para poder que en el transcurso de ese crecimiento no se pierda esa capacidad de la curiosidad, no se pierda esa capacidad investigativa, que no se pierda esa capacidad de poder pensar, obviamente en conjunto, pero manteniendo su diferencia, porque a veces pareciéramos que quisiéramos masificarlos a todos, ¿no? Y el buen estudiante o el bueno es el que es capaz de repetir, y resulta que dejamos perder esas capacidades. Bueno, ahí hay muchas cosas más, pero voy a ir avanzando. Muchísimas gracias por participar. Los niños que sean diferentes físicamente, todos tienen el mismo valor. Los niños son un tipo de esponjillas, solo ya que absorben todo lo que hay en su alrededor, no importa que sea bueno o malo. Ellos son innovadores, positivos y exploradores. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a volver a mi presentación porque seguimos ahí. Espero que les haya gustado el libro de Beatrice. Yo la súper recomiendo porque me gusta mucho. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar de eso que es infancia o infancias. Ahora se está acuñando muchísimo esta cuestión de las infancias. Y a mí, por ejemplo, este libro de Beatrice pareciera un libro muy sencillo, me ha ayudado a entender eso de las infancias. Ustedes se dieron cuenta que hablaba que los niños van a tener diferente color de piel, diferentes ideas, ¿sí? Bueno, yo creo que eso de infancias apunta hacia eso. Entonces, vamos a ver y vamos a partir de este concepto en el que empieza a identificarse la infancia, ¿no? Hasta hace unos años atrás, la infancia no era tenida en cuenta como una etapa especial del ser humano, ¿no? Recuerden que en cierto momento tener familias grandes era la posibilidad de tener también mano de obra barata, ¿no? Es decir,
las familias tenían muchos hijos y tenían la posibilidad de tener trabajadores de alguna manera gratis, no era sino la alimentación y eso, ¿cierto? Y eran tratados como seres adultos pequeños, ¿no? Si ustedes van a los cuentos, por ejemplo, de Charles Perrault, nos vamos a ver que eran los cuentos que se contaban en las reuniones, en las noches, después de una jornada laboral muy fuerte, pues uno dice, bueno, esto era para niños en realidad, y estaban completamente mezclados, ¿no? Pero luego se empieza a hablar de la infancia, que viene de infantia o de infans, que es justamente, que digamos al traducirlo, al significarlo, el significado es el que no habla, y a la vez el que no se escucha, ¿no? Por eso también hemos tenido el concepto de que el niño todos tenemos que formarlo. Y ahí hay que empezar a repensar esta cuestión de formar los niños, ¿no? Porque resulta que sí tienen voz, resulta que sí escuchan y sí tienen, sí se hacen una percepción del mundo, ¿no? Su propia percepción. Obviamente no pueden dar unos discursos como los que nosotros manejamos ya después de un buen desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero sí se hacen una imagen del mundo. Bien, entonces viene luego el descubrimiento de la infancia, que llega justamente con la psicología, ¿no? La psicología es la que va a ayudarnos a entender que existe una etapa especial del ser humano, ¿no? Bueno, yo pienso igual que todas las etapas del ser humano son importantes o son especiales, ¿no? Y si nos fuéramos un poquito, hiciéramos memoria del transcurrir de nuestros días, vamos a entender que cada etapa ha tenido sus momentos específicos, que ha tenido sus momentos especiales, que ha tenido sus momentos difíciles, ¿cierto? Pero digamos que se descubre en la infancia como el momento clave justamente para poder poder llegar a la psiquis del ser humano, ¿no? Por eso desde ahí hablan de que cuando en la infancia pasa todo por primera y última vez, ¿sí? Y eso es realmente clave, entender que lo que nos pasa en nuestra infancia es básicamente lo que va a proyectarnos, a lo que vamos a hacer como adultos, ¿no? Entonces ahí eso nos permite también empezar a ocultar qué hay de especial en esta etapa, qué es lo que hace que eso que sucede ahí en esos primeros años sea supremamente clave, ¿no? Y entonces la infancia en esa etapa especial va a tener unos momentos específicos. De ahí es que van a empezar a surgir una cantidad de investigaciones fundamentales. De ahí surge por lo menos todo el trabajo de Piaget, ¿no? Que nos va a decir a partir de la investigación de cuáles son los procesos de desarrollo que se van a dar en unos momentos, teniendo en cuenta algunas edades, ¿no? Y así, entonces, en esta etapa, en esta infancia en esa infancia en la que no se habla, en la que no se escucha, pues también entonces surge la idea de que hay que prepararlo para hablar, ¿no? Hay que darle los elementos para que pueda hablar. Y cuando decimos darles los elementos es justamente dotarlos de esta lengua y de este lenguaje que nosotros tenemos para que el niño, la niña pueda encontrar las palabras, ¿cierto? Y poder darle sentido al mundo en el que está. Que ya vamos también a hablar un poquito de eso. Y ahí se entiende que la escuela, el colegio, bueno, como queramos llamarlo, va a ser el medio de aprendizaje. Es decir, cómo esa escuela va a ser quien lo prepara. Claro, sin desconocer lo que viene de la familia, ¿no? Porque vemos que al primer organización a la que pertenece un niño, una niña, es la familia. Aunque tengamos la mala experiencia de que hay muchos niños que no cuentan con esa primera organización, ¿no? De esa primera organización. Oh, aquí no me... no. Pero también creo yo que se surgen dos vertientes ahí frente a la idealización de la infancia, ¿no? Entonces, claro,
cuando vamos reconociendo la importancia de la infancia en la vida de cualquier ser humano, también tendemos a idealizar. Por ahí decían que eran inocentes, que estaban en el descubrimiento, ¿cierto? Y también nos vamos a dar cuenta que en esas características propias de esas etapas del ser humano, pues esa infancia o en esos años de infancia no somos tan inocentes, ¿no? Como somos capaces de poder construir sentidos a partir de lo que nos riega el medio ambiente en el que vivimos, pues también empezamos a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, esa idealización de la infancia puede tomar en cómo tendríamos que hacer que fuera esa infancia, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con la garantización de los derechos, que tiene que ver con la posibilidad de que pueda gozar de unos ambientes propicios para poder entender el mundo, para poder insertarse en ese mundo al que lo hemos traído, o puede ser como también creemos que el niño o la niña tiene unas características que muchas veces no son tan acordes a lo que son en realidad, ¿no? Más bien tiene que ver con esa mirada adulta. Y entonces ahí en esa cuestión de la escuela, que también le apunta a una idealización de la infancia, entran en un papel supremamente importante la música y la literatura. De hecho, está demostrado que la música y la literatura son consustanciales a la infancia. Es decir, si ustedes miran, el primer acercamiento al lenguaje de los niños no está por qué es lo que dice esa palabra o lo que significa esa palabra, sino el cómo suena esa palabra, ¿no? O sea, viene por ese gusto musical. De hecho, todos los niños son musicales y también, como lo decían hace un momento, pues los niños están descubriendo ese mundo y entonces la literatura es una posibilidad de descubrimiento de ese mundo al que apenas están llegando, ¿no? Ustedes hagan de cuenta que llegan a una ciudad por primera vez y estamos con los ojos abiertos, o a un lugar, estamos con los ojos abiertos, pues es que es la primera vez que estamos ahí, queremos detallar cómo funciona, cómo es, ¿no? Igualmente pasa con los niños, ¿no? Empieza a ver, a entender dónde está, ¿no? Y pues ahí es cuando esto que nosotros conocemos como literatura infantil va a tener unos inicios. Y en principios no tan conscientes, porque bueno, Charles Perrault va a reconocer que hay una etapa especial, pero todavía no es consciente. De hecho, cuando Charles Perrault saca su primer libro, que eran los cuentos de la Mamá Oca, no se coloca como autor, ¿no? Porque todavía esto de escribir para niños o un libro especialmente para niños no hubiese tenido muchas ventas o todavía no había calado muy bien en el mundo académico y en el mundo educativo de la época esta cuestión de que había necesidad de que hubiesen unos materiales, unos espacios específicos para poder empezar a trabajar en el desarrollo de esos niños, ¿no? Ya luego vamos a encontrar los hermanos Grimm, que lo que van a hacer es tomar esos cuentos de Charles Perrault y los van a dulcificar un poquito, ¿no? Si hiciéramos un paralelo entre, por ejemplo, podríamos tomar el paralelo de Caperucita Roja, que es el cuento más reescrito de la historia, vamos a encontrar que el final que le da Charles Perrault es muy diferente al final que deciden darle los hermanos Grimm, ¿no? Y ya el gran escritor para los niños, o el primer escritor que piensa en los niños como esos lectores posibles, es Hans Christian Andersen, ¿no? De hecho, digamos que como el premio Nobel para los que escriben literatura para niños, justamente lleva el nombre de Hans Christian Andersen.
Entonces ahí tendríamos un panorama de lo que, digamos, diría un poco de la infancia en el transcurrir de la historia, que nos permite entender cómo nosotros hemos tenido una concepción de esa etapa, ¿no? De lo que es la infancia, de lo que es un niño o una niña. Por eso quería empezar justamente hablando de cuál era como ese concepto que teníamos de niños y niñas. Mirar la hoja para que podamos estar acorde. Estamos bien. Bien. Señora. ¿Me estaban hablando? Hola. ¿Me fui? No, parece que no era nadie. Ok, perfecto. O sea, me han escuchado perfectamente. Sí, señor. Señor. Perfecto, bueno. Bien, entonces digamos que aquí tenemos un panorama de digamos, el transcurrir de la infancia como esa etapa que en realidad descubrimos hace muy poco, bueno, relativamente muy poco, ¿no? Por eso si miran donde los trabajos recientes en todo lo que tiene que ver con derechos humanos han estado supremamente centrados en todo lo que tiene que ver con las infancias. Y bueno, ahora se habla muchísimo de las infancias porque también empezamos a reconocer las diferencias en todos los ámbitos, ¿no? Las diferencias que tienen los niños que crecen en Colombia a los niños que crecen en Francia. Y dentro de la misma Colombia, cómo viven su infancia los niños que viven en el Caquetá, en Florencia, en los municipios, es muy diferente a cómo viven o crecen y van conectándose con el mundo los niños que viven en Neiva, que es donde yo estoy, por ejemplo, ¿no? O si los pusiéramos en las grandes urbes, es muy diferente cómo viven y cómo empiezan a entender el mundo los niños que viven en Bogotá, en, en Medellín, en Cali, digamos que son como las grandes urbes de nuestro país, ¿no? Y cómo empezamos a reconocer esas diferencias desde ahí, de hablar de esas infancias, de cómo se conecta cada uno con el mundo y cómo empieza a vivirlo, a comprenderlo y a construir además su propio mundo, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que se habla de la infancia, claro que tiene todo un soporte teórico que viene desde el psicoanálisis, ¿no? Desde algunos planteamientos de Freud en los que justamente él recalca la cuestión de cómo hay que identificar o hay que reconocer esas particularidades de los seres humanos, ¿no? Y cómo también, bueno, quienes han leído un poco a Freud, desde el reconocimiento específicamente desde, digamos, la sexualidad, ¿no? Y ahí hay unos planteamientos supremamente interesantes, ¿no? Y bueno, el desarrollo del ser humano desde esa dimensión, ¿no? Porque recuerde que nosotros los seres humanos somos varias dimensiones y por eso es importante poder comprenderlos desde los diferentes ángulos. Bueno, no sé si conocen, me gustaría saber si alguien conoce esta canción, que lo que hace Paloma Valdivia, que es una ilustradora chilena, nos ha regalado ilustraciones de esta canción, que es una canción de tradición oral. Bueno, inicialmente la recoge Atahualpa Yupanqui y luego vamos a encontrar muchísimas versiones. Me gustaría saber si alguien conoce esta canción y si se sabe algún verso de esa canción. ¿Nadie? También podemos ser los profes. Oh. Les tenía la canción porque les cuento que... Ay, me salí. No. Les cuento que Natalia Lafourcade ha hecho una versión preciosísima de esa canción que me gustaría que cuando tengan la oportunidad
de, de escucharla, lo hagan. Voy a pasarles el link mientras alguien me dice si han escuchado la canción que es de la tradición oral y además que es preciosísima la canción. Podemos ser también los profes, ¿no? Si lo hemos escuchado. Diego, de repente no la identificamos con el nombre, pero tal vez al escucharla, no sé, nos venga a la memoria o es muy factible que hayamos tenido contacto con ella. Perfecto, bien. Bueno, les acabo de enviar el link donde pueden encontrar la canción en la versión de Natalia Lafourcade. Dame que quería aquí para ver si puedo mirar esto. Bien. Bueno. Miren estas ilustraciones de esta mujer. Y la canción dice así, dice, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapumba, chao. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí. Que negro, negrito, chiquitito, trabajando sí, duermas duramente sí, va tosiendo sí. Va de luto sí, duramente sí, duerme negrito, duerme, que tu mamá está en el campo, negrito. ¿Sí la reconocen? No, profe. Sí, señor. Yo no lo he escuchado antes. Jamás en la vida lo he escuchado. Bien, pero bueno, esta es una nana con la que crecieron muchísimos latinoamericanos, desde el cono sur, Argentina, Chile, hasta México y todo Centroamérica. Es una canción que ha tenido unas variables muy mínimas, pero que se ha ido, digamos, extendiendo. Pero me gustaría que me hablaran de qué habla esta nana. ¿No? Bien. Bueno, ustedes se De dan cuenta. dormir, de dormir, de algunos miedos. Mientras que le van, Adriana, vamos. Lo que te pude escuchar es, pues, obviamente, de dormir y de algunos como miedos, ¿no? Y de cómo calmarlos. Muy bien. Bueno. Perdón. Lo que me llama la atención de una parte que le alcancé a escuchar de la canción es que dice que si no te duermes viene el diablo blanco y Sats. Y en la ilustración que vi, en la portada aparece, pues obviamente menciona, habla de un niño moreno, ¿no? Entonces me llama la atención en eso que le generan pánico es contra una persona blanca. Porque así lo menciona Claro. el monstruo, ¿no? Contra una persona blanca. Entonces me llamó la Claro. atención ese pedazo de la canción. Bueno, muy bien. Perfecto. Es igual, ¿no? Yo no tengo una voz, pues digamos, pero escucharla es muy bonito porque empieza, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajo, te va a traer codornices para ti.
te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y ¡sac! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica chap. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Claro, de ahí, si habla de negrito y habla de un diablo blanco, pues ¿en qué época se ubica? Más o menos días, Soreli Quevedo. Esa historia es una historia que cuenta cómo fue lo de la esclavitud de los negros. Entonces, Claro, perfecto. eso es lo que representa más o menos, pues bueno, yo lo tomo de esa forma, ¿no? Del diablo blanco, pues es el blanco que va a llegar a someterlo. Entonces, claro, muy bien, Soreli, claro. De hecho, ya los tiene sometidos y la mamá, porque además es trabajadora, pero no deja de ser mamá. Entonces le está diciendo, duérmete, por favor, que tengo que irme a trabajar, ¿no? Diego, Señora. también logro entender de que pues eso es basado en los hechos de la realidad en ese momento, ¿sí? Entonces desde pequeñito comienzan a enseñarle a los de manera que ellos entiendan, como a temer a eso que van a ver en el tiempo cuando ellos estén creciendo, ¿sí? Y la realidad que se vive en esa familia, ¿sí? Por ejemplo, que la mamá va a trabajar, pero que no le pagan, de que el diablo blanco, entonces ya se están mostrando de que están apresados ante las ideologías de la raza blanca, ¿sí? Entonces ya le están enseñando al niño a temer, ¿sí? De lo que se va a enfrentar en ese entonces, ¿no? Claro, pero miren, si ustedes hicieran un recuento sobre las diferentes nanas que tenemos, los arrullos, nanas y cantos, con lo que dormían a los niños, aún pasándose la época de esclavitud, aún llegando digamos, a una democracia, vamos a encontrar que muchas de las nanas y los arrullos están con una mirada muy social y política del mundo, ¿no? Porque además, ahí, cuando nosotros le estamos transmitiendo esta lengua a los niños, no solamente le estamos transmitiendo cómo hablar y cómo escribir y cómo nos comunicamos, sino que hay detrás toda una herencia cultural, ¿no? Por eso es tan importante. La primera manifestación de cualquier cultura, de cualquier sociedad, es la lengua, ¿no? Porque ahí, así lo querramos o no, están inmersas unas concepciones del mundo, unas miradas del mundo, hasta la religión ya está pegada a la lengua, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a hablarle a los niños, ahí hay una mirada, una cosmovisión religiosa, porque ahí está ya en nuestra lengua. De hecho, así nos lo trajeron. Recuerden que cuando llegaron los españoles traían ya una religión y gracias a la lengua fue que empezaron a... miren esta, que está en este libro, que se llama Ay, mi amor, y lo que hace Pilar Posadas, que es colombiana. ¿Cómo se llama el libro? Este se llama Ay, mi amor. Míralo, Ay, ahí lo mi estoy amor. proyectando. Sí. Y en este libro lo que hace Pilar Posadas es recoger todas las nanas y arrullos que hay en todo el país. Se va. De hecho, hay unos que están ahí del Caquetá. Miremos este que se llama Duérmase Niño, que yo la escuché mucho y que bueno, que también es transversal a todo el país. Duérmase el niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, hacer de comer. Matar la gallina, ponerla a cocer, montar en la burra, pegar a correr. Llamar a su padre que venga a comer.
Arrurrú, niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y hacer de comer. Matar la gallina y echarla a cocer. Sacarle en un plato y sentarme a comer. Guardarle los huesos al viejo Fidel, ¿no? ¿Y qué le está diciendo la mamá aquí al niño? ¿Quién me ayuda? Pues la mamá le dice al niño, arrulle tu bebé, arrúllelo, abrácelo, acarícelo, dele amor, porque si no, no le da todo el abrazo, ni toda la belleza que debe tener, que debe ser, porque ellos van a llegar a un momento a llegar a la tristeza, al abandono, a querer no estar más arrullados por sus familias y acabar. María Paula Castro, del 9º semestre. Ok, María, muy bien. ¿Alguien más? Duérmese, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, hacer de comer. Le está mostrando las rutinas diarias que tienen en esa familia, las costumbres, lo que tiene que hacer, pero le está demostrando un vínculo afectivo que tienen en sus costumbres, ¿sí? Claro, mira que ahí hay una conexión con Duerme Negrito, porque recuerda que Duerme Negrito le decía, duérmete, Negrito, duérmete, que la mamá está en el campo, Negrito. ¿Y en el campo qué se va a hacer? Se va a trabajar. Duérmase el niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, hacer de comer. O sea, vean que son dos mamás diciéndole a los niños, por favor, duérmanse ya rápido, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Ves? Es una forma de arrullar. Y ahí le estamos transmitiendo toda esa carga cultural a los niños, ¿no? Miren que tengo que ponerme a hacer, tengo que ponerme a matar la gallina porque tengo que hacer el almuerzo, luego tengo que montar la burra porque tengo que llevarle el almuerzo a los trabajadores y luego tengo que llamar a su padre para que venga a comer, ¿no? Vean todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Yo diría que tiene que enseñar a los niños, cómo convivir su vida laboral, a cómo trabajar, a cómo ellos aprender cuando estén grandes, porque si no llegan a la adultez y no saben hacer nada, serían vagos, serían niños que no van a desarrollar su vida laboral, van a mantener ahí detenidos a la mamá que le haga todo, al papá que le haga todo, y no saber hacer nada. Desde chiquitos deben enseñarles, al menos a que hagan lo básico. Claro, pero si se dan cuenta, las dos cosas son muy duras, los dos, porque es que también les están planteando a los niños un mundo muy difícil. No es ese mundo idílico donde todos vamos a crecer y vamos a ser felices y vamos a tener tiempo de jugar y eso. Los dos son dos mundos muy difíciles, muy duros, ¿no? Está aquí la mujer negra que le está presentando un mundo de esclavitud a su hijo, y aquí está esta mujer donde le dice, mira, esta es la vida que nos espera, ¿no? Porque además tu papá no está en casa, tu papá está trabajando, y mira yo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Vean cómo estamos ahí también, aunque no quisiéramos, pero estamos mostrándole el mundo. Y entonces con estos libros quería darle la introducción al segundo tema, que tiene que ver con la música, ¿no? Claro, si se vieron que esas nanas son muy rítmicas, lo que pasa es que yo no tengo una voz así que diga, voy a cantarles, me da vergüenza, pero bueno, ahí lo que quería era jugar un poco con esa rima que le da la musicalidad, porque además eso es lo que atrae a los niños. Si ustedes le cantan a los niños y le ponen música a los niños, los van a tener ahí, atentos. Claro, ¿por qué? Porque los bebés, por naturaleza, tienen una necesidad profunda por la música y sobre todo por la poesía, ¿no? Decía, esa música y esa poesía es consustancial a los bebés, porque es el primer contacto que tienen que ver con el lenguaje, tiene que ver con el sonido. Y entonces eso es supremamente importante porque ahí ya entendemos que leer va mucho más allá de leer palabras. Leer va con cómo somos capaces de organizar esta información que hay fuera para poder comprender qué es lo que está pasando afuera. Y la primera lectura que nosotros hacemos del mundo nos viene por la voz de nuestra mamá, la voz de quienes circundan a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos.
Por eso no sé si ustedes, las que han sido mamás, recuerdan que cuando el nene, la nena, escuchaba la voz de alguno el que tenía un contacto especial desde allá, empezaba a moverse, porque ya hay un proceso de lectura desde allá, ¿no? Pero lo que le gusta al nene no es que esa palabra signifique papá, signifique mamá, o esa palabra le diga que no, sino cómo suenan esas palabras, cómo hay una cadencia en esas palabras, y sobre todo nuestra lengua. Quienes aprenden nuestra lengua como segunda lengua, destacan que nuestra lengua es muy musical, ¿no? Es cadenciosa nuestra lengua. Entonces, nuestros niños tienen una mayor disposición a la música, ¿no? A la poesía, a la literatura, porque además la literatura para niños, como la vamos a ver más adelantito, es netamente musical, ¿no? Y entonces ahí yo les digo que los niños, además de necesitar leche materna, que les da todos los ingredientes, le da todas las defensas, necesita esas caricias de papá y mamá para sentirse parte de un mundo, de una familia, también necesita lenguaje, necesita esa lengua, ¿sí? Por eso es importante hablarles, por eso es importante cantarles, por eso es importante arrullarlos, ¿no? Porque nosotros les estamos dando, como diría Michel Petit, una segunda lengua materna, porque así como la leche materna le da a los niños los nutrientes para crecer sano y fuerte, el lenguaje va con toda esta carga que les esta segunda leche materna para entender el mundo en el que se va a enfrentar, ¿no? Y todas las lenguas, hasta las lenguas aborígenes, tienen cantos, nanas y arrullos. Todas las lenguas, todas tienen estos cantos con los que pues, las mamás, los papás, los tíos, los abuelos, las abuelas, arrullan a los niños. Entonces, estos milenarios, si nos pusiéramos a hacer una idea o que cada uno compartiera con qué nanas, con qué sonidos, porque a veces ni siquiera son palabras. Yo recuerdo que mi abuela se sentaba en la máquina de coser y empezaba a hacer eso ya son arrullos, ¿no? Y van con toda esta sonoridad que atrae al niño, que acuna al niño, que le da tranquilidad, que le hace entender que hay alguien que está ahí para él, ¿no? Por eso todas las lenguas lo tienen. De hecho, muchos lingüistas no entienden, o sea, están tratando de entender, digamos que todas las investigaciones de los lingüistas están a entender cómo los niños son capaces de entender todo este lenguaje que es tan complejo y ellos lo hacen de una manera tan natural, ¿no? Y a nosotros como adultos nos complejiza. De hecho, cuando estamos más pequeños es cuando tenemos la mayor disposición para aprender cualquier lengua. Y eso se debe a la musicalidad, porque la lengua está llena de música desde antes de que lleguemos a esta vida. Entonces, todos los seres humanos estamos con la maleta llena, con el equipaje suficiente para la adquisición del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente las palabras son notas musicales, ¿no? Y ahí viene la importancia del balbuceo. A veces pareciera que no. A veces creemos que no, que ay, está muy... Es un juego más del niño. Y resulta que no. El balbuceo es un intento de construcción de esa musicalidad, de esas palabras que nosotros le hemos compartido. Es empezar a que el niño empiece a identificar que así como los otros tienen una voz, tienen un timbre, tienen una musicalidad, él también lo tiene. Empieza a explorar quién es a partir de eso que su mamá, su papá y quienes lo han rodeado encuentran su propio yo, ¿no?
que después vamos a darnos cuenta que la primera tarea del niño es encontrar ese propio yo, y después va a ser desprenderse de ese yo, es decir, de cómo reconocer al otro o a los otros, ¿no? Por eso los niños de por sí son egoístas por naturaleza, y no está mal hasta cierto punto, ¿no? ¿Y por qué? Porque está en esa construcción de él, porque en este mundo existe solamente él, y además papá y mamá giran alrededor de él. Pues claro, ahí empieza la construcción de un ego, que después hay que deconstruirlo, claro, pero es supremamente importante, y ese balbuceo es supremamente fundamental para encontrar esa propia voz, encontrar esa propia musicalidad que le han compartido los otros, ¿no? Y entonces, lenguaje y música están íntimamente ligados. Por eso hay que cantarles siempre. Así cantemos mal, así cantemos regular, a los niños hay que cantarles, ¿no? Por eso es tan importante esa conexión entre mamá y niño, que está dado inicialmente por el lenguaje, de cómo le habla, de cómo le canta. Por eso cada vez hay un desprendimiento más entre mamá y papá. Nuestras mamás, yo no sé la de ustedes, pero nuestras mamás, o antes la mamá le cantaba más a los niños. Había un contacto y empezaba a cantarle las cancioncillas, y entonces eso hacía que ese vínculo entre mamá e hijo fuera mucho más fuerte. Ahora las mamás no tienen tiempo de nada, a los 3 meses ya tienen que irse a trabajar, tienen que correr porque no tienen tiempo de nada, y entonces casi no comparten con sus niños, ¿no? Y no tiene que ver con que estén solamente ahí, sino cómo le compartes el lenguaje, ¿no? Esa musicalidad en la que está inmersa la lengua, que es, como les digo, es el primer contacto. Los niños todavía no tienen capacidad de comprender qué significa una palabra, pero aún así les encanta cómo suena esta palabra, ¿no? Bien. Y No se escucha nada. ya tienen esa capacidad de leer las voces, y a partir de lo que esas voces les transmiten. ¿No me están escuchando? No, señor. Okay. Ahorita Sí. Ahí Vale. sí, ahorita no se escuchó. Vale, perfecto. Entonces, ese escuchar es el primer proceso de lectura que hacen los niños, ¿no? Y que lectura por eso es construir sentido, porque lo que hacemos es mirar lo que está regado, juntamos esa información, y a partir de juntar esa información es que podemos decir, ok, aquí está pasando esto, aquí las cosas funcionan así, aquí quiso decir esto, ¿no? Entonces es supremamente importante. Y por eso todos los niños tienen una mayor sensibilidad, ¿sí?, a lo rítmico, a lo musical, a lo poético, ¿no? De hecho, todos los niños tenemos ese lenguaje adquirido a partir de la sonoridad. Y por eso nos encantan los poemas de chiquitos, por eso nos encantan, ¿no? Y por eso la poesía para los niños está llena de ritmo y de música, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Denme un segundito, por favor. Perdón, que estaba ahí, bueno. Bien, y por eso era mi necesidad de ponerles estas nanas, si se dan cuenta, estos arrullos, estos cantos, como el juego fundamental está en el ritmo, ¿no? Claro, no es la poesía de autores, pero es la voz de mamá que está cantando y contándole el mundo, ¿no? Cómo funciona. Bueno, ahí frente a lo que tiene que ver con la música, y ustedes como están preparándose, y muchos de ustedes ya son maestros de la primera infancia,
pues miren cómo funciona el lenguaje en los niños, ¿no? Cómo esa interacción del sonido es fundamental para poder relacionarse con esa lengua, poderla comprender, poderla hacerla suya, ¿no? Y cómo desde ahí poder encontrar una voz propia, ¿no? Bien, me gustaría que hasta el momento, si hay preguntas ahí. No, ¿No? señor. Bien. Bien, vamos entonces, estamos bien de tiempo. Una sería, La idea es salir. ¿por qué los niños les gusta ser más llamativos o les gusta más indagar cosas que los adultos? Bien. Claro, yo, por ejemplo, les podría explicar de la siguiente manera. Vamos a ponernos en el plano de nosotros como adultos y voy a hacerlo a partir de una experiencia. Yo termino la universidad y me voy a estudiar fuera, ¿no? Específicamente me voy a Barcelona. Nunca había salido de mi país, nunca había salido solo y mucho menos nunca había estado en una ciudad de ese nivel, ¿no? Barcelona es quizás la ciudad más pluricultural de toda España, porque están las grandes multinacionales, allá viven los artistas, vamos que es una ciudad muy cultural, museos, bueno, toda una cantidad de cosas que la hacen especial, y además porque es una de las ciudades de España a la que más acude gente de todas partes del mundo a estudiar, ¿no? Entonces, ahí yo llego y no entiendo cómo funcionan la ciudad. Nosotros no tenemos metro en Neiva, tenemos metro en Colombia, no tenemos una iglesia, por ejemplo, una iglesia con 10 entradas a la vez, no tenemos una plaza de toros, no tenemos mar, bueno, digamos que, y entonces yo me enfrento a eso y lo hago por primera vez. Y entonces lo que yo tengo que hacer primero es, bueno, ¿cómo puedo movilizarme? Entonces empiezo a prestar atención cómo se mueve la gente, empiezo a preguntar, empiezo a tomar notas, me voy a subir al metro y resulta que debo tener una tarjeta para poderme subir al metro, no la tengo que comprarla. Entonces empiezo a indagar y a buscar información que me permita hacer mucho más fácil la vida, ¿no? Bueno, y me encuentro en Barcelona no diciendo, bueno, hay unas palabras que eran muy fáciles, digamos, por la conexión con el español, pero hay otras que definitiva no. Entonces empiezo a parar mis oídos, empiezo a parar, empiezo a hacer el trayecto entre el lugar donde me quedaba a la universidad, qué metro tenía que agarrar, cómo llegar a la universidad, cómo dentro de la misma universidad. Esta gran ciudad que era completamente nueva para mí, para poderme movilizar, ¿no? Para poderla comprender y poder decir, es que funciona así. ¿Qué cosas también no podía hacer, ¿no? Porque las normas, las reglas también varían completamente de cómo nosotros nos movilizamos y nos movemos aquí, lo que está permitido allá, lo que no está permitido acá, y que no termine infringiendo la norma y que además termine por ahí con algún parte, como lo llamamos acá, o termine también con unos días de cárcel, porque allá son supremamente fuertes con eso. Entonces,
eso hace que yo me vuelva un explorador, un investigador y esté siempre buscando qué es lo que está pasando afuera para entender qué es lo que pasa. Entonces, hagan de cuenta esta transpolación a un niño que acaba de llegar al mundo y que todo es completamente nuevo. Y empieza a escuchar sonidos, voces y cómo funciona y cómo el pájaro, si ustedes se dan cuenta cómo suenan, los niños no empiezan a decir vaca, sino que es como suena. Como el perro, no es el perro, sino wow, wow, es como suena eso, ¿no? Cómo funciona el mundo a su alrededor, cómo cuando él llora, su mamá corre a ver qué está pasando y entonces intenta a partir de lo que ella le va haciendo la secuencia, de cómo empieza a entender qué es lo que quiere decir el niño con esos llantos. Entonces le pone la pucheca o entonces lo que quiere es que lo alce. Entonces esto tiene que ver con esa búsqueda en la que el niño está constantemente, porque el mundo es completamente nuevo para él, ¿no? Y quiere entender cómo funciona el mundo. ¿Soy claro con la respuesta? Sí, señor, me sacó un poquito de la duda, porque yo siempre decía, pero ¿por qué los niños son más exploradores que los adultos? Porque los adultos no exploramos más allá a fondo. Muchas veces los niños exploran más, le dan a conocer más, hasta a veces saben más que uno. Claro, porque tienen los sentidos más despiertos. Nosotros pareciera que el crecer y el habituarnos a ciertas cosas ya nos hace ir perdiendo esta capacidad de curiosidad o de estar tan atentos a lo que pasa diariamente. A veces, por ejemplo, señora. A mí me gusta más enseñar a los niños que a los grandes. Yo les he enseñado a los niños de preescolar, de jardín, también he enseñado a los más grandes, a los de sexto, séptimo, y uno mira que en los chiquiticos hay más la fluidez, la participación, que en los grandes, porque los grandes muchas veces les da pena, no participan ni nada, no hacen el llamativo, pero saben a veces, dan definiciones diferentes a los niños, pero los niños dan una definición muy clara. Claro, porque bueno, digámoslo de alguna manera, es mucho más genuina, ¿no? El niño no está pensando qué dice el otro, qué piensa el otro, si yo lo que digo es más interesante de lo que dice el otro, la otra. El niño no está pensando si me van a aplaudir, si me van a buchar o me van a, bueno, me van a coger a tomatazos, bueno, en fin, como que está una mirada más limpia de la vida, ¿no? Porque justamente no, y ahí viene algo supremamente importante, el niño no tiene prejuicios, no está lleno de prejuicios que lo hacen tener ciertas prevenciones o ciertas ideas que lo cohíban. De hecho, por eso les decía, el niño no es inocente. De hecho, si hay alguien que es crudo, o hay una etapa en la que somos crudos, en la que no pensamos muy bien lo que decimos, pensar en la medida en que, claro, pareciera a veces que son odiosos, que no les importa al otro, sino que, o sea, están completamente natural la vida, ¿no? Entonces, no están pensando, ay, ¿será que le hago daño, no le hago daño? Te van diciendo las cosas abiertamente, ¿no? Lo que pasa. Bien, vamos a pasar ahora a literatura, que es, digamos, como los 3 puntos con los que estamos empezando. Y entonces recuerda que yo les decía al inicio de cómo antes no se pensaba en una literatura para niños, para jóvenes, que luego va a ser también un punto clave, pero aquí nos atañe lo que tiene que ver con literatura infantil. Y ese recorrido de empezar con Charles Perrault es el primero que empieza a recoger los cuentos que se contaban en la tradición oral, en las casas, en las fincas, en las casas campus, en Europa eran casas campus, y entonces las recoge y va haciendo un material literario a partir de eso que se planteaba y que se contaban en las noches en este tiempo. Y a partir de eso se reconoce que ya empieza a tenerse una literatura para niños hasta que llega Hans Christian Andersen
como el gran escritor para los niños, ¿no? Pero claro, de ahí allá ha transcurrido muchísimo tiempo, pero también como esa primera, digamos, esos primeros textos que se han pensado para los niños están tan ligados a todo lo que tiene que ver con la tradición oral. Y tiene que estar conectado justamente por el lenguaje, por la musicalidad, por el ritmo, por las palabras. Así no fueran así no fueran poemas, canciones, nanas y arrullos, sino la narrativa, ¿no? La narrativa para niños, y por eso hoy les presento este libro que se llama Colorín Colorado, Cuentos para la Primera Infancia, que es una selección que hacen dos escritores cubanos que vienen de Miami, que son Sergio Enricaín y Antonio Orlando Rodríguez, y hacen una selección de esos cuentos de la tradición oral con la que hemos crecido muchos y con la que siguen creciendo muchos niños, no solamente colombianos, sino latinoamericanos. A ver, este se llama La gallinita moñonuda. ¿Alguien podría decirme qué es una gallinita moñonuda o cuál es la característica de una gallinita moñonuda? Digo, una gallinita moñonuda debe ser de colores, con cresta larga, bigote ancho, una espuela largota, una cola colorida, muy colorida, donde lleva mucho flúor y zona de campo. Sí, ahí como está en la imagen. ¿Cómo, Nancy? Bien. Dime. Dijiste algo que no te alcancé a entender. María Paula. Ok, María Paula. Sí, María Paula, sí. Sino que creí que Nancy había dicho algo seguidamente. Bueno, pero María Paula, claro, muy bien. Y María Paula, ¿conoces algún cuento, historia, donde la protagonista sea una gallinita moñonuda? Yo conozco ese que se llama ay, no olvidé el nombre, la gallina turuleca, algo así creo que Ok, que es como una cancioncilla, ¿no? Es una canción. es la gallina turuleca, cuántos huevos poneré, algo así creo que es. Claro. Bien, yo les quiero compartir de este libro justamente la gallinita moñonuda, porque recuerdo además que cuando fui a Caquetá, porque hice un recorrido largo, me encontré con muchísimas gallinitas moñonudas que pareciera que tuvieran un copete, ¿no? Súper lindas. Érase que era una gallinita moñonuda que salió a pasear por el patio en un hermoso día de verano. Mientras picoteaba entre la hierba, descubrió un grano de maíz. Al principio tuvo ganas de comerse, pero después lo pensó mejor y decidió sembrarlo. Así que, dirigiéndose a sus vecinos, el ganso, el pavo, el pato, les preguntó: ¿quién quiere ayudarme a sembrar este grano de maíz? Yo no, dijo el ganso. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, poco, dijo el pato. Pues yo solita lo haré, dijo la gallinita moñonuda y lo sembró. Qué pena, profe, no se escucha nada. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No se escucha. El micrófono abierto. No se escucha. Marina, ¿tiene el micrófono abierto? Sí. Ok. Luz Marina, ¿tienes el micrófono abierto? Listo. Luz Marina, bueno, bien. Pues yo lo haré, yo solita lo haré, dijo la gallinita moñonuda y lo sembró. Cuando la mata de maíz creció y se llenó de grandes mazorcas, la gallinita preguntó: ¿quién quiere ayudarme a recoger y a desgranar estas mazorcas? No, profe, qué pena, no se escucha nada. O sea, a usted no se le entiende nada la voz. No. Que Luz Marina diga que apague el micrófono abierto. ¿Listo? Ok. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, ahora Sí. sí. Cuando la mata de maíz creció y se llenó de grandes mazorcas, la gallinita preguntó: ¿quién quiere ayudarme a recoger y desgranar estas mazorcas?
Yo no, dijo el ganso. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, poco, dijo el pato. Pues yo solita lo haré, dijo la gallinita moñonuda y recogió las mazorcas y las desgranó. Cuando el maíz estuvo desgranado, la gallinita preguntó: ¿quién quiere ayudarme a moler estos granos de maíz? Yo no, dijo el ganso. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, poco, dijo el pato. Pues yo solita lo haré, dijo la gallinita moñonuda y lo molió. Cuando el maíz estuvo molido, la gallinita preguntó: ¿quién quiere ayudarme a hornear una sabrosa torta de maíz? Yo no, dijo el ganso. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, poco, dijo el pato. Pues yo solita lo haré, dijo la gallinita moñonuda y lo horneó. Cuando la torta estuvo lista y del horno salió un olor delicioso, la gallinita moñonuda preguntó: ¿quién quiere comerse conmigo esta rica torta de maíz? Yo no. Yo que no he comido nada, dijo el ganso. Yo que estoy muerto del hambre, dijo el pavo. Yo que tengo mucho apetito, dijo el pato. Pero la gallinita moñonuda le contestó: no, señores, si antes no quisieron ayudarme, ahora no comerán. Esta sabrosa torta dorada será para mis hijitos y para mí. Y dando media vuelta, se fue al gallinero en busca de sus pollitos para compartir la torta de maíz. Este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, ¿qué identificaron en este cuento? Yurani. Pues Yurani, ¿tiene fue la gallinita, porque le tocó sola todo el proceso del maíz, de desgranar, de moler, de preparar, y pues obviamente al final no le iba a dar la torta ni al ganso, ni al pato, ni al gallo, sino pues obviamente a sus hijitos. Entonces Pues, creo que hizo bien. a mí me parece, Dale, Angie. a mí me parece que el cuento deja una enseñanza, ¿sí? Ok. No lo dice dentro del texto, pero sí permite que los niños reflexionen, permite dar la apertura dentro, digamos, de una clase a la reflexión y al trabajo duro, a la solidaridad, a que las cosas se ganan. Permite llegar a una reflexión. Ok, muy bien. Pero bueno, vamos al lenguaje. ¿Me Los elementos. puedo participar? Sí, señorita. Me pareció Dale. que el lenguaje que hubo fue un lenguaje muy hablado, muy explícito, porque la gallina moñonuda hablaba cómo cuidaba su grupo, su núcleo, su familia en ese momento, y me gustó pues más todo porque fue un cuento o una anécdota muy bonita para los niños, donde debemos como cantarles, hablarles, donde se vivió vivencias en ese momento. Claro, María Paula. Bien, Y a eso iba. Muchos elementos, primero animales, ¿no? Que los niños tienen ese primer contacto con los animales. Los niños, Pero los lo niños, primero que disculpen, pero los niños lo los- relacionan con como si el niño está en la zona rural, en la zona rural Claro. relaciona eso con lo que hay en su casa. Si es en lo urbano, lo relaciona con lo que hay en lo urbano. Los niños son así. Los mismos niños dicen, ay, pero no me cuenten cuentos donde hable por allá de parques, de ríos, donde hable de oficinas. Si acá en mi avenida o en mi fin donde yo vivo, no hay eso. Relacionarlo con el entorno, les gusta cuando les hable de lo que hay en el campo. ¿Sí? Claro, con su realidad inmediata. Muy bien. Diego. Y miren el lenguaje que me pareciera también musical, ¿no? Aura. Pues también están como enseñándole a los niños la importancia del trabajo colaborativo, ¿sí? Para tener un propósito en común, ¿sí? Que facilite, que les ayude a todos y que sepan que es muy importante trabajar de la mano del uno del otro, y pues lo hacen a través de esas ilustraciones donde los niños reconocen más esta forma de lenguaje con los animalitos, más explicativa, ¿sí?
para que ellos aprendan a reconocer un trabajo colaborativo. Muy bien, Aura. Y miren que a pesar de que es un cuento de la tradición oral, es decir, que se ha venido pasando de generación en generación, lo que hacen estos autores es recogerlo y plasmarlo aquí en este libro con unas ilustraciones preciosísimas de Alexis Lago. Pero miren el lenguaje, cómo es un lenguaje muy sencillo, pero además es un lenguaje muy musical. Mire cómo empieza. Érase que se era una gallinita moñonuda que salió a pasear por el patio en un hermoso día de verano. Que se lee así, fluidito, ¿no? Porque hace parte de cómo el niño le gusta ese lenguaje. Luego, cómo empieza a utilizar esta estructura. Recuerda que la gallinita empieza a preguntarle siempre lo mismo. Bueno, ¿qué me ayuda a sembrar? Y las respuestas siempre van repitiéndose. Y eso le va dando un tono, le da una musicalidad. Yo no, dijo el ganso. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, poco, dijo el pato, ¿no? Vean, mire eso, cómo juegan con el lenguaje de ese ritmo, esa musicalidad que le gusta tanto a los niños, ¿no? Y al final, también, bueno, eso se va repitiendo, que eso es importante cuando le compartimos literatura o textos a los niños, ¿no? Eso se va repitiendo, esa literación, ese lenguaje. Luego termina con este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar, ¿no? Y así, si miráramos estos cuentos, siempre terminan con unos versos, ¿no? Entonces, quería presentarles este libro para hablar justamente de literatura. Y entramos a literatura. Bien, primero, pues, la literatura siempre tuvo como destinatario al adulto, ¿no? Recuerden lo que les decía cuando hablamos al principio de cómo se pensaba primero y cómo aparecen, voy a bajar esto, Perrault, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, que son como, digamos, los primeros en pensar en un lector niño, ¿no? Y cómo Perrault reconoció la existencia de un mundo peculiar para los niños, ¿sí? Un mundo específico para los niños. Y entonces, esa literatura que empieza a dársele a los niños tiene unas estructuras propias de la tradición oral, que era un poco lo que les mostraba con el cuento de la gallinita moñonuda, ¿no? Esta repetición, esta musicalidad, esto hace que el niño vaya sintiendo la cadencia, ¿no? Y es también como vamos hablando, lo decían también María Paula, como esto es como si fuera hablado, ¿no? Pareciera que estuvieran hablando, ¿no? Y eso hace también que sea el primer juego que tienen los niños es el juego con el lenguaje y con la imaginación, que son elementos fundamentales del desarrollo de los seres. O sea, no es tan fácil llegar a esos mundos de la imaginación, que es traspolar esta realidad a otras posibles realidades, ¿no? Y eso no es tan fácil. Comparte a sus niños, que podríamos hacerlo, no sé, con los envueltos, algo mucho más cercano a los niños. Y como ahí es supremamente fundamental el manejo del lenguaje. Por eso ahí hay una separación y para poder entender la literatura infantil no se diferencia el adulto en los temas, no se diferencia en que sea más importante el adulto que para lo de los niños, sino que la literatura para niños, lo fundamental está en el lenguaje, en el manejo del lenguaje, en cómo cuenta la historia, ¿no? En cómo va a fluir, cómo esa cadencia
de esas estructuras que están inicialmente desde la tradición oral, van justamente hablándole al niño y que el niño sea capaz de jugar con ese lenguaje, ¿no? Y ahí viene la música, la literatura y la poesía, no son simple complementos. Es decir, yo no, ¿qué pasa? Ay, yo voy a ponerle a leer un poema para poder el día del idioma o el día de la madre. La literatura, la música es fundamental para el